comunicado de prensa se realizó en el frontis del gobierno regional de la Araucanía, representando a organizaciones de derechos humanos, civiles y también del pueblo mapuche, para entregar una carta al gobernador y al mismo tiempo manifestar el desacuerdo que existe respecto a esta consulta digital que se está realizando para obtener la opinión pública respecto al estado de excepción o zona de emergencia que tiene militarizada a la Araucanía, manifestando el desacuerdo y también las irregularidades que busca influenciar en el Parlamento para seguir ejerciendo violencia y represión hacia el pueblo mapuche en esta región. Nos parece un montaje. Se han preguntado si el 169 habilita se respeta el 169, el decreto 169 de la OIT respecto a los derechos del pueblo mapuche, por ejemplo, una consulta que involucra también a una parte importante porque ellos residen acá. ¿Se ha consultado eso? No. Tenemos posibilidades de controlar cuántas personas van a votar y cuánta información hay de lo que se va a votar. No, porque aquí se ha pulsado la tecla del miedo. Evidentemente se está manipulando la opinión pública para conseguir lo que quieren ellos, que aparezca, aunque sea pocos votos o muchos votos, que aparezca validante esta consulta para después decir, al presionar al Parlamento para que apruebe esto. Por lo que ese diálogo, que es la devolución de las tierras, se podría haber quizás avanzado en este tiempo y no se ha hecho. Entonces, lo único que da para pensar es que toda esta situación que se está viviendo hoy día ha sido orquestada de cierta manera para que en este estado como electoral que estamos en este momento esté sucediendo esto. O sea, la violencia genera más violencia en ese sentido. Hoy día tenemos que en el hogar Mapuche Pelontú hay un estudiante con fractura craneal que está en el hospital, que intentaron tomarle una declaración estando en estado grave y que no lo habían dejado salir al hospital para poder ser atendido debidamente. Por lo que toda esta espiral de violencia sentimos y creemos que está orquestado y por eso se llama el diálogo, y ese diálogo también que se traduzca en que estas políticas públicas funcionen y no solamente sean meras expectativas o declaraciones de buenas intenciones.